el día a día de cada uno de nosotros, esta inflación que se conoció de diciembre del 25,5%, un presidente que de alguna u otra manera la celebraba, ¿no? Sí, por un lado el tema de la inflación me parece hasta secundario frente a la enorme cantidad de despidos, frente a haber transformado un país que venía con millones de problemas, pero venía creciendo, es decir, aumentando la actividad y aumentando el empleo, y se transformó en un país, en lo que dijo el propio presidente que iba a ocurrir, esta inflación, es decir, la coexistencia de recesión, más bien depresión o parate, con inflación. Igual, respecto de la inflación, me parece interesante hacer un comentario, ¿no? Porque el 25,5% mensual significa 1.500% anual. O sea, si todos los meses hay 25,5% de inflación, a lo largo del año tenemos 1.500%, ¿no? La calculadora es fácil, pones 1,255 elevado a la 12, menos 1 por 100 y te va a dar 1.400 y pico. Bueno, y acaban de informar que la interanual fue 211, sí. O sea, incluyendo diciembre, que por lo que acabo de exponer es la más alta del año, incluyendo diciembre es 211. O sea que estamos diciendo que una inflación que venía orillando para el ciento y largo, 200%, se transforma en una de 1.500. Ahora, ustedes me preguntan, la idea es charlar, ¿por qué pasó esto? Bueno, desde el momento en el cual se impone en el balotaje Milei, la propuesta era la liberación total de los precios, la desregulación absoluta de toda la economía. Y eso, como lo dice el nombre, lo que genera es, aumenten que no pasa nada, ¿no es cierto? Es decir, aumenten que acá es la fiesta para los empresarios. Y justamente una de las consignas que a través de Manuel Adorni dice todos los días este gobierno es que, y lo que pasa es que los precios estaban retrasados, estaban contenidos como una olla a presión, viste la metáfora, ¿no? Sí, entonces destapamos la olla, es lo mismo que hizo Macri en su primer gobierno, ¿no? En su primer gobierno Macri fue el sinceramiento, ¿no? El sinceramiento no. Lo que pasó en el gobierno Macri, el primer impacto fue que los impuestos se trasladaron desde los sectores ricos al conjunto del pueblo, ¿no? Bueno, es lo mismo, incluso ellos también dicen hay que sacar impuestos. Bajar impuestos significaría bajar la presión tributaria, que no está ocurriendo. Lo que sí ocurre es que le sacan los impuestos a los ricos y a las bases imponibles altas y al comercio exterior, etcétera, bueno. Y obviamente si no le cobras los impuestos a uno... ¿Pero cuánto altera las cuentas del Estado eso? ¿No mucho? No, pero Adorni sale todas las mañanas, que yo me tomo el trabajo de escucharlo, tampoco es mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, sí. Tomando unos matecitos a la mañana, decís, bueno, te lo bancás un rato. ¿Cómo arrancás la mañana, y bueno, y te dice que la otra vez decía que ya no le pagaba el café y las fotocopias a no sé quién. Pero en realidad es mentira, porque en otros sectores, en la bolsa de comercio, donde están los amigos de ellos, ahí sí compraron máquinas nuevas de café. Bueno, pero es un disparate, es mentira lo que están diciendo. Como querer marcar ese perfil de estamos ajustando por todos lados a nosotros también, cuando la realidad es que eso da la sensación que no altera realmente las cuentas del Estado, pero me quería detener un aspecto que me parece... Sí. Te completo el tema de los precios atrasados. Los grandes laboratorios, las cadenas de supermercados, los grandes intermediarios, los exportadores, ganaron más que nunca. Entonces, es mentira que los precios... Aparte, si llega a ser... plata dulce. Pero si llega a ser... No, esto es más drástico todavía. Si llega a ser que los precios están atrasados, bueno, también el salario está atrasado. Y ellos hablan de que es todo un desastre. Miren, hace muy poco, en términos históricos, hace 8 años nada más, teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Sí. Es decir, fue una destrucción que hizo el gobierno de Macri, y después
después eso no lo pudo recuperar el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Sí, y me quería detener en el consumo, Julián, porque me parecía interesante lo que estabas mencionando recién en relación a la inflación interanual y lo que se ha detectado del mes de diciembre, que una de las principales noticias en relación al último mes del año pasado tiene que ver con la caída en el consumo minorista y que parece que a veces es una noticia que queda al pasar, pero no es para nada una pavada que caiga el consumo minorista, porque las pymes también son un gran sostén económico para la Argentina y pareciera que eso es algo que nos está cuidando encima en un mes que siempre tiende a ser de una alta tasa de consumo. ¿Eso puede llegar a ser una puerta de entrada a lo que vamos a empezar a vivir con una caída importante en el consumo minorista? Más que puerta de entrada, sí, por ahí vos lo que querés decir es el inicio de un periodo, ¿no? Como pasó en este siglo 2 veces, ¿no? Pasó con el gobierno de Macri, que nosotros teníamos una economía que funcionaba, incluso, como decíamos hace un ratito, ¿no? Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, y cuando empieza el gobierno de Macri, quita retenciones de evaluación y transferencia de impuestos de los ricos al conjunto del pueblo, se produjo una caída en el consumo que no fue tan abrupta en aquel momento porque, como se dice en idioma criollo, en idioma callejero, teníamos el colchón todavía de un gobierno nacional y popular que había funcionado bien, en el cual a lo largo de 12 años siempre los salarios y las jubilaciones subieron por encima de los precios. Acá no es hacer bandera de nadie, pero digamos, analizando concretamente los datos que nos fue arrojando año tras año la economía, pasó eso. Y en este momento, luego también de 4 años, de 4 años no, porque primero estuvo la pandemia, a la salida de la pandemia, la economía argentina tuvo un importante crecimiento, tal es así que la última tasa de desempleo que registra el gobierno de Alberto Fernández fue 5,7%. Un gobierno que tiene 18.000 millones de críticas, especialmente críticas desde el lado nacional y popular, digamos, críticas sobre las cuestiones que impidieron mejorar el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Que fue una de las causas del triunfo de Milei, claramente. Pero teníamos una economía que venía con la cantidad de meses consecutivos de creación de empleo récord de la historia. Digamos, por ahí en términos conjuntos de gobierno no, pero en cantidad de meses consecutivos parece que obtuvo ese récord. Y el cambio que se produce con esta desregulación, eliminación de ministerios, despidos, achicamiento, etcétera, no ocurre como lo del gobierno de Macri con un colchón, ¿no? Ocurre con una situación en la cual el poder adquisitivo estaba muy bajo y entonces este golpe se traduce en lo que vos diste a entender con eso de puerta de entrada, ¿no? Es decir, el inicio de un ciclo que es muy doloroso. ¿Por qué? Porque justamente esto no pasa desapercibido. Esto de que caiga el consumo minorista es algo central. Significa que la gente no tiene un mango. Claro, y esto es algo terrible. Julián, se me ocurre hacerle, bueno, siempre me pongo en el lugar de como llamamos comúnmente, doña Rosa, Ricardo, que está del otro lado, la gente que no sabe o no conoce en profundidad de economía y que tal vez toca de oído por lo que va escuchando en un noticiero o en otro. Hablábamos de que la inflación en diciembre fue del 25,5% y vos decías que si tuviésemos que hacerlo durante 12 meses estamos hablando de una inflación de más del 1000%. ¿Cómo podemos suponer que, por ejemplo, la inflación del mes de enero va a estar rondando el de oído por lo que va escuchando en un noticiero o en otro? Hablábamos de que la inflación en diciembre fue del 25,5% y vos decías que si tuviésemos que hacerlo durante 12 meses estamos hablando de una inflación de más del 1000%. ¿Cómo podemos suponer que, por ejemplo, la inflación del mes de enero va a estar rondando la misma cifra? Mira, más que, porque pareciera como que la única variable, nos han querido cooptar el pensamiento, Sí.
y de manera tal que nosotros pensemos como que la única variable que importa es la inflación. Y vos acordate que hace un ratito dije, mira, la verdad es que lo que menos me importa es la inflación de un mes, ¿no? Porque lo que está pasando es que se están generando decenas de miles de nuevos desempleados todos los días, se está produciendo un enorme parate, por lo tanto, de toda la actividad. Recordemos lo que pasó con Macri, que paró la actividad de la industria satelital, que paró la actividad en las centrales de energía nuclear, que regaló los 2 satélites que habíamos construido, que, bueno, y así con todas las cosas. Entonces, esto viene para hacer lo mismo pero más rápido, y además están manifestando que quieren privatizar absolutamente todo. Y nosotros tenemos empresas que nos pertenecen al pueblo argentino, que son un emblema y que además son recontra eficientes, recontra efectivas, y que incluso se han capitalizado en los últimos años y han tenido resultados financieros positivos, ¿sí? Redituables. Claro, por ejemplo, YPF, ARSAT, Aerolíneas Argentinas han tenido ganancias, además de las múltiples funciones que tienen. Y hay 2 cuestiones que me parece importante, digo, lo quiero decir ahora por si después por ahí la conversación va para otro lado. Una de las frases que dice Milei y compañía es: no hay plata, no hay plata, ¿no? Y en realidad es mentira. Primero, es mentira porque veníamos de un ciclo de crecimiento. O sea, había que modificar cuestiones porque obviamente al no evolucionar el poder adquisitivo de los ingresos, eso iba a generar un problema hacia el mediano plazo. Eso había que corregirlo, pero veníamos de un ciclo de crecimiento. Se nos presentaba un escenario con superávit comercial en el mercado de bienes, una cuestión producto también de no tener lo que fue durante el año pasado la mayor sequía de nuestra historia, pero además íbamos a tener, gracias al gasoducto Néstor Kirchner, superávit energético, y teníamos la inminente incorporación argentina al BRICS+, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán. Ambicioso, importantísimo para Argentina. Que eso que era ya importantísimo para el 2014, yo me acuerdo que se hablaba mucho desde el 2014 que era inminente la incorporación argentina al BRICS, se siguió hablando en el 2015 y obviamente al asumir el gobierno de Macri se interrumpió la incorporación argentina al BRICS. Bueno, eso no es algo menor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bloque de cooperación económica, financiera y comercial compuesto por casi la mitad de la población del mundo y casi el 40% del producto global. Es decir, las soluciones productivas, comerciales, económicas y también financieras, que incluía la participación y la asistencia del Banco de Desarrollo de los BRICS, significaban para Argentina una oportunidad inmensa, dentro también de un escenario de desdolarización, porque en el BRICS+, el dólar está fuera del comercio, y también se preveía que bajo la dirección de Lula se iba, bueno, tal vez ocurra, se iba a poner el banco, un banco en Sudamérica, que por ahí puede incluirse también toda Latinoamérica, para que en nuestras transacciones internas esté afuera el dólar, que no participe el dólar. Entonces, en ese escenario de desdolarización, con crecimiento, con oportunidades económicas, comerciales y productivas, en realidad la plata estaba, ¿no? Sí, exactamente, me parece recontra interesante lo que estabas mencionando recién, porque la verdad es que era un poco salir de la dependencia con Estados Unidos, que eso claramente no se va a cortar, pero... Y ya por último también, Julián, para agradecerte también este ratito en la pantalla de Extra, consultarte sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque parte de las metas que se han dado a conocer tiene que ver con el superávit fiscal del 2% anual y también con las reservas netas de 10.000 millones de dólares en el año. Cuando supuestamente en todo el gobierno de Alberto Fernández hubo, según lo que dice ahora el FMI, muchas críticas de que en general las metas no se cumplieron. Ahora, ¿qué va a pasar realmente para que eso se cumpla? ¿O va a ser a costa de vender básicamente a Argentina, como se le dice, para sintetizar parte de lo que propone esta desregulación de la economía? Está buenísimo cómo lo planteaste, ¿no? Porque
Primero, el Fondo Monetario Internacional, digo porque hay mucha gente que por ahí no está atenta, que no sigue, que bueno, al Fondo Monetario Internacional lo trajo el gobierno de Macri de vuelta. Argentina no le debía absolutamente nada al Fondo Monetario Internacional. Y fíjate cómo es, vos decías, ¿quién le va a pagar? ¿Cómo se va a arreglar? En el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner dice: nosotros no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer porque los muertos no pagan. ¿Sí? En enero del 2006, en tándem con Lula de Brasil, se le paga el total de deuda al Fondo Monetario Internacional, una deuda de 45 años, es decir, de 1956 hasta el 2001, que era de 10.000 millones de dólares, se le paga todo y va Néstor Kirchner personalmente a las oficinas del Fondo Monetario Internacional y le dice: yo mañana quiero las oficinas limpias, ya no le debemos nada, ustedes no tienen nada más que hacer acá. Bueno, esa es una postura, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional vuelve a la Argentina con el gobierno de Macri en el año 2018, después de 2 años de un mega endeudamiento sideral, porque Argentina estaba desendeudada en el 2015, la deuda externa en moneda extranjera era del 11%, la total era del 45%, que es la que todos dicen, pero la que compromete la soberanía política y la independencia económica es la externa en moneda extranjera. Eso Macri le llevó del 11% al 45% y la total del 45% al 90%. Bueno, el gobierno Macri trajo al Fondo Monetario Internacional. Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández es discutible por múltiples razones. Sí. Se podría haber repudiado la deuda por ilegal y ilegítima, por haber sido inconstitucional, incluso haber violado el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pero bueno, lo que se hizo fue reestructurarla, patearla para adelante, con asistencia del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Programa de facilidades extendidas también. Exactamente. Bueno, lo que se presenta ahora, bueno, estamos hablando de una deuda que quedó en 45.000 millones de dólares. El pacto con Macri era de 57.000 millones de dólares, pero como Macri no religió, no entró el saldo final, ¿no? Ahora, fíjate vos, ¿no? Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, me parece importante mencionarlo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que sería como el ahorro de los jubilados, Sí. que fue creado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner después de haber recuperado los fondos previsionales que se los sacamos a los bancos para devolvérselos al pueblo argentino, llegó a tener en el 2015 un capital valuado en 66.000 millones de dólares. Después vino el gobierno de Macri, que lo rifó y lo redujo a la mitad, 35.000 millones de dólares en el 2019, y el gobierno de Alberto Fernández lo incrementó hasta 76.000 millones de dólares. Vale decir, en su valor, ¿no? Vale decir, no es para andar pagando deudas, porque si no se hubiera hecho, funciona como un mecanismo contracíclico, es decir, para ir ajustando estas oscilaciones económicas y financieras que a veces ocurren, además de ir capitalizando, ¿no? Pero, digamos, lo que están denunciando es que se quiere rifar esto por 5.500 millones de dólares. Sí. Ahora, si se quisiera resolver, si vamos a rifarlo, y bueno, paguémosle al Fondo Monetario Internacional, nos sobra, ¿no es cierto? Entonces, fíjate vos las enormes contradicciones que tiene este gobierno, que habla, lo único que tiene para decir el gobierno es que venimos de la peor herencia de la historia, lo cual es falso, porque solamente resta recordar lo que fue el final de la convertibilidad, años 1998, 99, 2000, 2001, que fue una crisis económica tremenda, con que llegamos al 27% de desempleo y 55% de pobreza y 160% de endeudamiento externo, pero también el gobierno de Macri termina mucho peor que el de Alberto Fernández. El gobierno de Macri termina con 40% de pobreza, más o menos igual que el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Macri lo que hizo fue aumentar la pobreza desde el 25% hasta el 40%, porque el periodo kirchnerista la había bajado del 55 al 25. Pero además el desempleo estaba en el 11%. Entonces, incluso solamente mirando para atrás 4 años, tenemos un gobierno que terminó peor. Pero claro, a través de los medios, toda la prensa funcional a los intereses de las corporaciones, te venden que veníamos de la peor herencia de la historia, que esto si no lo paramos a tiempo es una catástrofe. Queda en la gente. Y es la única forma que tienen para hacer este desastre, ¿no? Sí. Bueno, Julián Denaro, economista. Por mi parte, solo esta última cosita. Si tuvieses que describir en una palabra, en términos de economía, este primer mes de gobierno del presidente Javier Gerardo Milei, ¿cuál sería la palabra? Destrucción.
Perfecto. Muy amables. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, A ustedes. Marian. Bueno.